Hola. Hoy nos sumergimos en un concepto fundamental del análisis funcional, la ortogonalidad en espacios de Hilbert. Tenemos unos apuntes y vídeos del tema 10 y bueno, la idea es entender bien qué son la desigualdad de Bessel, los coeficientes de Fourier, esas herramientas. Exacto. La ortogonalidad no es más que llevar la idea de perpendicularidad, la de toda la vida, a espacios más abstractos, a veces de dimensión infinita, donde aún podemos hacer, bueno, una especie de geometría. Es clave para descomponer cosas, señales, funciones. Los materiales que tenemos, pues eso, dos vídeos y las notas, nos van a guiar un poco. Muy bien, pues entremos en materia ya. ¿Qué quiere decir exactamente que dos elementos sean ortogonales en estos espacios? Pues mira, la idea central es muy simple. Dos elementos X e Y son ortogonales si su producto escalar, que se escribe X, Y, da cero. ¿Cero? Y si además tienes un conjunto donde todos son ortogonales entre sí y cada uno mide 1, o sea, tiene norma 1. Norma uno. Eso es, norma 1. A eso lo llamamos conjunto ortonormal. Y esto es útil porque permite definir el complemento ortogonal U perpendicular de un conjunto U, que es, digamos, todo lo que es perpendicular a U. Y de ahí sale el teorema de la proyección ortogonal, Ajá. que si U es un subespacio cerrado de un Hilbert X, entonces X se puede partir ¿eh? perfectamente en dos trozos, U y U perpendicular. O sea, X igual a U más U perpendicular. Cualquier elemento de X se escribe de forma única como una parte en U y otra en U perpendicular. Entendido. Suena potente eso de descomponer el espacio así. Pero, ¿y si no tenemos todo un subespacio U, sino solo, pues, un conjunto ortonormal N? ¿Se puede decir algo de cómo se relaciona un elemento X con ese conjunto? Creo que uno de los vídeos iba de esto, ¿no? La desigualdad de Bessel. Justo, la desigualdad de Bessel. Lo que viene a decir es que si coges un X cualquiera y un conjunto ortonormal n, da igual cuál, la suma de los cuadrados de las proyecciones de X sobre cada n, o sea, la suma de los X n al cuadrado, esa suma siempre va a ser más pequeña o como mucho igual que el tamaño total de X al cuadrado, su norma al cuadrado, X al cuadrado. Vale, o sea que la energía que proyecta sobre el conjunto ortonormal no puede superar la energía total del elemento. Pone un límite. Exacto, es un límite fundamental. Piensa en procesado de señal. Si aproximas una señal usando solo unos pocos términos de una base ortonormal, esta desigualdad te asegura que la energía de tu aproximación está controlada. No se te va a disparar, da estabilidad. Ah, claro, tiene sentido. Y se mencionaba que la igualdad, la llamada identidad de Parseval, esa cuando se cumple. Pues la igualdad se da si y solo si el conjunto n no es solo ortonormal, sino que es una base ortonormal para todo el espacio. Es decir, cuando puedes reconstruir cualquier elemento X perfectamente usando solo sus proyecciones sobre los n. Ahí sí, la energía de las proyecciones suma exactamente la energía total de X. Y aquí conectamos con el otro vídeo, ¿verdad? El que calculaba los coeficientes de Fourier para f de x igual x en L2 menos pi, porque ahí se usaba precisamente una base ortonormal. Eso es, en L2pi, pi, el espacio de funciones de cuadrado integrable entre menos pi y pi, tienes la base trigonométrica clásica. La constante, los cosenos y los senos normalizados. 1 partido raíz de 2pi, coseno de nx partido raíz de pi, sin de nx partido raíz de pi. Es una base ortonormal. Entonces, cualquier función ahí se puede escribir como una serie de Fourier. F de x igual a a0 plus suma de an coseno de nx plus bn sino de nx. Y la gracia de la ortogonalidad es cómo calcular los coeficientes an, bn, Claro. pues haces el producto escalar, que en este caso es una integral, de f de x con, por ejemplo, coseno de kx. Como todas las funciones de la base son ortogonales entre sí, ¡pum! Todos los demás términos de la serie se anulan en esa integral, se van. Y te queda solo el coeficiente que buscabas, el acá. Funciona como un filtro, entonces. La ortogonalidad te aísla cada coeficiente. Y en el ejemplo de f de x es igual a x, recuerdo que el vídeo destacaba que muchos coeficientes eran cero por la simetría. Eso parecía casi un truco. Es que lo es. Fíjate, f de x igual a x es una función impar. El intervalo menos pi es simétrico. Si multiplicas una función impar por una par,
como la constante 1 o los cosenos, te da una función impar. Y la integral de una función impar en un intervalo simétrico siempre es 0. 0. Por eso, A0 y todos los AN se van gratis. Solo quedan los BN, los de los senos, que son impares. Impar por impar da par, y la integral ya no es 0. El vídeo mostraba cómo se calculaban integrando por partes. Bn igual a 2 menos 1 a la n, plus 1, n. Y se veía muy bien cómo las sumas parciales se iban pegando a la recta f de x igual a x. Muy visual, sí. Y otra vez la identidad de Parseval. Al usarla con f de x y sus coeficientes bn, salía la suma de sigma 1n cuadrado igual a pi cuadrado 6. Una conexión bastante inesperada, la verdad. Sí, es un resultado clásico y muy bonito que sale de aplicar Parseval en este caso. Ahora, claro, todo esto es estupendo si ya te dan una base ortonormal, pero ¿y si empiezas con un conjunto que es linealmente independiente, pero no ortogonal? Digamos, y1 y 2 puntos suspensivos. Ah, claro. ¿Qué haces ahí? Supongo que para eso está el método de Gram-Schmidt que mencionaban las notas. Justo, Gram-Schmidt es el plan B, o el plan A si no tienes base ortonormal. Es un algoritmo, un proceso paso a paso. Coges el primer vector, y1, lo normalizas y ya tienes x1. Luego coges y2, le quitas la sombra que proyectas sobre x1, o sea, su componente en la dirección de x1. Lo que te queda lo normalizas, ese es x2. Y así sigues. A cada y le vas quitando las proyecciones sobre los x que ya has construido y normalizas el resultado. Vale, es como ir enderezando los vectores uno a uno para que queden perpendiculares entre sí y de tamaño 1. Exactamente. Es un método constructivo para fabricar un sistema ortonormal a partir de uno que solo era linealmente independiente. Y lo importante es que genera el mismo espacio. Y se comentaba que sirve para obtener polinomios ortonormales como los de Legendre en L2-1, 1. Que son útiles en física. Sí, si aplicas Gram-Schmidt a la base de los monomios 1, x al cuadrado, en el intervalo -1, 1, con el producto escalar adecuado, te salen los polinomios de Legendre. Y esos son fundamentales, por ejemplo, en electrostática, en gravitación, para calcular potenciales cuando hay simetría esférica. Aparecen por todas partes. O sea que, resumiendo un poco, la ortogonalidad no es solo un concepto abstracto de geometría. Nos da herramientas súper prácticas. Bessel, Parseval, las series de Fourier, Gram-Schmidt, para poder analizar, descomponer y aproximar cosas en estos espacios funcionales. Totalmente. Son pilares del análisis funcional, pero sus aplicaciones van muchísimo más allá. Procesamiento de señales, de imágenes, compresión de datos, mecánica cuántica, métodos numéricos para ecuaciones. La idea de descomponer lo complejo en partes ortogonales, más simples, es potentísima. Pues como reflexión final, si esta idea de descomponer en partes independientes u ortogonales funciona tan bien en mates y física, ¿de qué otras maneras, quizá en campos que no imaginamos tanto, como, no sé, biología, redes sociales, análisis de datos masivos, podría esta misma filosofía ayudarnos a encontrar estructura y entender sistemas complejos? Queda ahí la pregunta.